Un saludo, amigos. Ya estamos en julio, ya estamos con el verano encima, pero nuestra experiencia de fe no debe de caer en este tiempo, sino que debe ser un tiempo también de gracia, ¿verdad? Pues que a lo mejor hay que esforzarse un poco más, porque pues las circunstancias tienden a relajarnos en todo y también en la fe. No tenemos que dejar que sea así. Y que nuestro encuentro con el Evangelio, con la Eucaristía, con Cristo, incluso sea más vivo en este tiempo, puesto que tenemos más tiempo para ello. Tenemos delante, en esta semana 14 del tiempo ordinario, tenemos delante un Evangelio que cambia un poco el tono de los que traíamos en estos días anteriores. Acordaos, eran una invitación a la fe a través de las cosas que iban pasando. Jesús calma la tempestad, una invitación a creer en su poder sobre las circunstancias de nuestra vida, las circunstancias del mundo. Después, cómo Jesús cura a aquella mujer que tenía hemorragias de sangre, incluso cómo resucita a la hija de Jairo para hacernos ver su poder por encima de la enfermedad y de la muerte, y la invitación a tener fe y a confiar en él. Sin embargo, en este Evangelio se nos presenta que Jesús va a su pueblo, a Nazaret, y allí le rechazan. Pues no es este el hijo del carpintero. No conocemos a su madre, a su padre y a sus hermanas, a sus parientes. Entonces, pues, ¿qué nos va a enseñar este? Y le rechazaban y se escandalizaban de él. Vamos a ver qué tiene para nosotros este Evangelio. Lo primero, nos enfrenta al misterio de la incredulidad. Hay personas que ven la obra de Dios, ven incluso los milagros que estaban viendo de Jesús, pero no creen. Algunos sí que reaccionan y creen en Jesús, pero hay otros que no, que le rechazan incluso viendo sus obras, viendo su testimonio, oyendo lo que dice y viendo literalmente sus milagros. Incluso esto pues puede pasar dentro de nuestras propias familias, dentro de nosotros. A veces pues unos padres han dado un testimonio a sus hijos y todos los hijos han visto lo mismo, pero unos reaccionan con fe y otros con no, otros sin fe, otros no se abrazan a la fe. Incluso a veces pues es motivo para que lo rechacen. ¿Cuántas veces hemos visto personas que han estado a lo mejor en un colegio religioso y en vez de acercarse pues les ha servido de vacuna para alejarse? Es este misterio de la incredulidad ante la obra de Dios, ante la obra de la Iglesia. Y esto es algo que se ha dado siempre. Si cogéis esa primera lectura de hoy de Ezequiel, pues ya nos lo anuncia él ahí como siempre este pueblo fue un pueblo rebelde que no acogió la obra de Dios, pero por lo menos que sepan que tenían un profeta que se lo anunciaba. Ese misterio de la rebeldía, de la incredulidad, siempre estará ahí y tenemos que contar con él. Por otro lado, esa expresión que aparece en el Evangelio, se escandalizaban de él, se escandalizaban de Jesús. Escandalizarse es que una persona me sirva de tropiezo, me haga un mal, y uno puede decir, bueno, ¿y qué mal hace Jesús? ¿Qué mal hace Jesús con sus obras si lo que está haciendo es bueno? Bueno, pues esas buenas obras, esos milagros, esa vida de Jesús, para algunos servía de tropiezo para creer. Por lo que veían, no eran capaces de creer en él. También esto les pasó a los apóstoles. También los apóstoles tropiezan en Jesús, porque cuando Jesús les propone, sí, que él es el Mesías, que él es el Hijo de Dios, pero que lo va a ser a través de la cruz y que tiene que subir a Jerusalén y padecer y sufrir la muerte a manos de los sumos sacerdotes y resucitar, pues eso no te puede pasar a ti, Señor, eso no puede ser. Y cuando llega el momento de asumirlo, pues se van y allí no queda nadie. Bueno, la vida de Cristo es tropiezo para mucha gente y es tropiezo para los apóstoles. Cuidado, también para nosotros, no voy a decir puede ser tropiezo, sino es tropiezo. También para nosotros a veces
encontramos el tropiezo en la voluntad de Dios, porque no entendemos lo que Dios está poniendo delante en nuestra vida. No entendemos las dificultades físicas, de salud, psíquicas, espirituales, en cuanto a nuestros pecados, en cuanto a la familia que nos rodea, en cuanto a los problemas que sufrimos. No entendemos algunas cosas de esas y le decimos, Señor, ¿por qué? Es decir, la vida, que no deja de ser la manifestación de la voluntad de Dios para nosotros, a veces es tropiezo y a veces nos escandaliza. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que saber aceptar la vida que nos ocurre. Tenemos que saber aceptar la vida que está a nuestro alrededor, porque es la manifestación de la voluntad de Dios. Y rechazar lo que nos pasa es rechazar a Dios, y no debemos entrar nosotros en ese escándalo. Y por otro lado, también tener en cuenta que ese misterio de la incredulidad del que hablaba al principio no se queda ahí, sino que muchos que viven esa incredulidad dan más pasos, y los pasos son de persecución. Como no creen, persiguen al que cree. No lo hacen todos, pero muchos sí, porque el que cree de alguna manera molesta y hay que quitarle del medio, o hay que menospreciarle, o hay que incluso impedirle que tenga esa fe. Es decir, el misterio de la incredulidad lleva consigo el misterio de la pasión y de la cruz. Y esto lo tenemos que tener muy claro los cristianos. Así fue para Jesús. Los que no creyeron en él le llevaron a la pasión. Y así va a ser para todos los cristianos. Para todos nosotros tenemos que tener en cuenta que en nuestra vida habrá discordias. Y como dice el Evangelio, de los de su propia tierra, de los de su propia familia, como le pasa a Jesús. En el ámbito en el que vivimos, en el trabajo, en nuestra propia familia, habrá algunos que se vuelvan contra nosotros, que no nos entiendan, incluso que nos puedan menospreciar por la fe que tengamos. Tenemos que aprender cómo es el Evangelio y cómo es la vida, y tenemos que aprender a aceptarla y aceptar este misterio de la incredulidad que va a vivir entre nosotros, aceptando las discordias y aceptando que tendremos que subir en muchos momentos de nuestra vida a la cruz junto a Jesús para ser de esa manera redimidos. No todo es cruz, pero la cruz está muy presente en la vida de las personas y en la vida de los cristianos. Bueno, pues que nos acerquemos con fe nosotros a Jesús, que dejemos que su palabra nos transforme y nos ilumine, y que entendamos un poco mejor este misterio de la incredulidad y de la pasión, y así podamos ayudar a otros y podamos nosotros aceptar con firmeza la voluntad de Dios en nuestra vida. Un abrazo, feliz domingo.